Bonjour, chers auditeurs de Radio Fréquence Paris Pluriel FPP dans le 106.3 FM, aussi dans l'Internet, le www.rfpp.net. Aujourd'hui, c'est une émission extraordinaire. Nous sommes ici nous sommes, aquí somos, aquí estamos. Et je dois d'abord remercier tout spécialement à la table de direction de FPP pour examiner la proposition de programme Aquí somos, aquí estamos. Ici, nous sommes ici. Aussi à mon ami Christian Deville-Cabellin, allègrement votre en chanson, c'est l'émission que suivre d'habitude depuis décalage horaire pour accorder l'espace de temps dans les dates à venir. C'est-à-dire aujourd'hui 28 d'avril et aussi le 5 de mai prochain. Et un remerciement spécial pour mon ami Pascal de la émission Conlambi Antilles également, pour donner sa temps pour cette première émission de Aquí somos, aquí estamos. Ensuite, remercie à Stefanino pour son appui et conseil. Nous allons commencer cette émission avec Aníbal Garzón. Il est un analyste international et candidat aujourd'hui dans les élections générales en l'Espagne, qui nous va parler de la vision de l'Amérique latine et aussi du processus d'élection dans l'Espagne. Cet morceau, le premier morceau de cette émission, va être consacré à des informations de l'Amérique latine aussi, mais depuis le regard d'un Européen. Donc, en premier lieu, va être en espagnol, parce que aussi Aníbal Garzón parle catalan, mais c'est très difficile de faire une traduction simultanée du catalan à l'espagnol et depuis le français. Bien, cette première segment de l'interview soutenue avec Aníbal Garzón, c'est la question sur l'Amérique latine, sur la Venezuela, sur l'hispanisme. C'est un regard à partir de sa point de vue et aussi la deuxième partie de l'interview va être dédiée à ce qu'on passe dans la sélection générale en l'Espagne. C'est-à-dire que c'est un processus politique qu'il faut de connaître la géographie, la géopolitique près de la France. Cette élection qu'on aura eue en Espagne, c'est la 4e depuis de la transition démocratique et c'est la 3e avec Felipe VI comme le roi de l'Espagne. Donc, c'est une élection qui présente une nouvelle marque politique depuis de la Constitution de 1978. Et il y a aussi dans ce panorama un vote qui s'est diversifié dans deux pôles. Premièrement, il a parlé sur la droite, qui était composée par le Parti populaire, Ciudadanos et Vox, extrême droite. Aussi, la deuxième partie de ce phénomène d'élection populaire va être la izquierda progresista avec le Partido Socialista Obrero y Español et Podemos. Donc, pour commencer, je vous laisse avec un groupe Antilopes qui va jouer pour faire l'introduction à cette émission. Sean bienvenidos a la fosa común de las ideas que según me vienen mi lengua explota. Que inusitadas hoy se tornan canción con la fútil intención de tocarte las pelotas. Es buen momento para limpiar la ciudad, que comercial vanidad, que tus pulmones respiran. Al fin y al cabo, ¿quién tiene la verdad? La verdad nada más que es una, si no te gusta, pues la tiras. Lo que hay que dejarse de hacer la cosa tum tum, y hay que atender al rum rum, con lo que a la gente le importa. Hay que salir de la marcada espiral que nos acerca al final, se vaya a llevar 4 tortas. Y es que hay que ver cómo me pierde la boca, y es que hay que ver cómo me huela el ombligo.
Y yo que no te apoye más la moto, colega. Nos están quitando la libertad de expresión, la libertad de intención, la libertad de consumo. Como no abra la puerta, te juro que le viene una patada, que es que te voy a matar. Como en el cuarto huele a humo. ¿Quién te ha pedido tu opinión? ¡Nadie! ¿Quién es mejor que tú y que yo? ¡Nadie! ¿Quién tiene el modo de saber? ¡Nadie! ¿Quién se cepilla a tu mujer? ¿Tronco? ¿Qué es lo que quieres de mí? What are you talking about? Una visión relevante, una razón encriptada, una canción malsonante, una verdad ponderada. Todo se hace mal tiempo, el tiempo es agua pasada. No es más que un vago recuerdo, tan solo es agua estancada. El tiempo no va de tiempo, el tiempo no es el asesino. El tiempo no es más que tiempo y nunca te marca el camino. Es que hay que ver cómo me pierde la boca. Es que hay que ver cómo me huela el ombligo. Cansado de temer y tomar y de escuchar a mamá. Este atacún de tu amigo. Es que hay que ver cómo me pierde la boca. Es que hay que ver cómo me huela el ombligo. Cansado de temer y tomar y de escuchar a mamá. Este atacún de tu amigo. Es que hay que ver cómo me pierde la boca. Es que hay que ver cómo me huela el ombligo. Cansado de temer y tomar y de escuchar a mamá. Este atacún de tu amigo. Es que hay que ver cómo me pierde la boca. Es que hay que ver cómo te cuelas conmigo. Cansado de tomar y temer. Desde ahora quise hacer lo que me salga del higo. All I wanna say is that si tú really quiero bailar zumba. All I wanna say is that si tú really quiero bailar zumba. All I wanna say is that si tú really quiero bailar. All I wanna say is that si tú really quiero bailar. All I wanna say is that si tú really quiero bailar. Donc, je suis prêt pour commencer cette émission correspondant à 28 d'avril 2019, en tant que Sophie Velasco vient à la station pour faire l'accompagnement et aussi la conduction avec moi, et présenter aussi sa section que c'est une section très, très, très diseñée par tout le public de cuentos de la historia. Bien, Aníbal Garzón, como yo bien de decir, c'est un analista internacional. Él a una emisión a la Radio Mata de Pera a Barcelona. Él maintenant était como candidato a la elección general en España y va a toucher avec son expérience, il a vécu en Amérique latine plusieurs années, nous va dire son point de vue de certains sujets que nous sommes très, très, très intéressés en connaître depuis de l'Amérique, depuis le point de vue de l'Européen. Aussi, elle nous parlera après de la participation du mouvement progressiste vinculé à la lutte sociale, ça veut dire qu'il y a en cette Europe, en cette géographie très extense, l'influence de certains mouvements comme les Jeunes, les Gilets jaunes et des autres mouvements reliés à la lutte contre las stratégies de privatisation. Donc, en ce moment, je vous laisse a Aníbal Garzón y son interview. Muy buenos días, estamos con Aníbal Garzón, analista internacional. Él tiene un programa en la estación Matadepera Radio en Cataluña, en España, en la ciudad de Barcelona. Y bueno, como conductor de su programa El Món en una hora, tenemos con nosotros a Aníbal Garzón. Aníbal, buenos días. Buenos días, un placer y gracias por la invitación. Quisiera saber que el tema de los chalecos amarillos como movimiento social, ¿cuál ha sido la percepción en España? ¿Cuál es la influencia o efecto que puede tener un movimiento de estos en las sociedades de Europa, concretamente a partir de la región en donde estás? Bueno, el tema de los chalecos amarillos, que sí que ha tenido un boom mediático, lo miro ahora desde el punto de vista de Barcelona y análisis desde aquí, no de terreno, no de terreno francés o París.
El tema es que sí que ha habido su boom mediático bastante fuerte, bueno, pues sobre todo el mes de enero. Ahora ha habido totalmente como un más silencio. Me refiero a los medios de comunicación oficiales, prensa escrita, medios de comunicación como televisiones oficiales. Sí que se hace un seguimiento potente en el tema de Internet. Se puede ver. Lo último que se vivió que pude comprobar, fue la represión por parte de la policía a médicos en las calles, ¿no? Médicos que estaban junto a los manifestantes, y fue una represión muy fuerte. Eso hace ver como que París, en este caso, y la percepción que estamos teniendo es que Francia, que siempre presumió como un modelo de democracia europeo, ¿no? Desde su Revolución Francesa, sus avances que tuvo, el estado del bienestar en el siglo XX, está dejando mucho que ver Macron, ¿no? Y ya viene de unos años atrás, esa democracia que hay. Hay unas movilizaciones en Francia, cuando el pueblo francés es un ejemplo de movilización desde mayo del 68, de cuando ha habido movilizaciones. Es un pueblo que despierta en cualquier momento, ¿no? Es un pueblo que se le puede llamar de un efecto que hay, de efecto Iguazú, ¿no? Como se le dice, un pueblo que de repente puede estar calmado y puede salir a la calle a manifestarse por sus derechos. Y Francia ha sido un modelo en eso. Lo que está dejando mucho que ver ahí es Macron, las negociaciones que tienen que llevar con diferentes agentes sociales, con ciudadanos franceses, de ver las necesidades que hay con necesidades económicas por las privatizaciones que ha llevado a cabo Francia. Yo creo que aquí en Barcelona, que hay un dato interesante, es uno de los que ha generado ese movimiento, no solamente Macron, es el gobierno anterior. Y en Barcelona hay el chiste, ¿no? Que se dice de que justamente el que hay de candidato para las elecciones en Barcelona, que está con Ciudadanos, que es el catalano-francés, que fue parte del gobierno francés de Hollande, ¿no? El primer ministro, se presenta aquí y mucha gente está diciendo que a lo mejor él puede provocar lo que es aquí el efecto que está viendo en Francia. Yo creo que, aparte de ese, bueno, pues ese mal chiste, ¿no? Yo creo que lo importante que hay que analizar aquí es que el movimiento social de Francia no solo hay que analizarlo de que es un movimiento social francés. Ha habido una extensión. No ha llegado a lo mejor al caso del Estado español, porque ahora mismo hay otras situaciones contextuales, como el caso del conflicto catalán, ahora mismo va a haber elecciones, hay otras situaciones. Pero sí que ha tenido una extensión a otras zonas, como ha habido Bélgica, y en general un poquito de extensión a la Unión Europea, porque se está dando cuenta la gente que Europa está llevando adelante un proceso de desmantelamiento, de privatizaciones, la troika, vimos el ejemplo que hubo en Grecia, y este movimiento francés, no solamente francés, es un movimiento europeo, de que la gente, si crece parte del euroescepticismo y si crece parte de esas movilizaciones, es porque la gente está dejando de creer en esa Europa, una Europa que fue justamente un eje, no olvidemos, franco-alemán, para generar un nuevo imperio, para generar lo que son los países dentro de Europa, los que son la élite, y los países que son súbditos de la élite, como el sur de Europa, ¿no? Portugal, España, Grecia. Entonces, esta movilización creo que puede tener un impacto también en lo que son las elecciones europeas. No olvidemos que vienen las elecciones europeas parlamentarias el 26 de mayo, y este movimiento es interesante en lo que pueda tener. Por ello, los medios de comunicación, y lo digo ahora desde Barcelona, han hecho una cierta censura a esas movilizaciones. De repente ha salido un acto violento o ha habido una trifulca, sí que te salen, pero los están totalmente censurando. Luego hay la posibilidad esa de Internet, pero los censuran en gran parte porque saben que esa movilización francesa puede tener impacto en el voto a las europeas. Desde dos ángulos, y eso lo sabéis mejor vosotros desde Francia. Puede haber un voto crítico, constructivo, desde la izquierda, criticando un gobierno, sus políticas neoliberales, y que otra Europa puede ser posible y que hay que construir, y esa es la idea de la izquierda, ¿no? De que es volver otra vez, ¿no?, a esos derechos sociales que se han perdido, a esa Europa social que era tan, bueno, que fue hegemónica, sobre todo en la época de la Guerra Fría. O luego está el otro sector, y ahí está el sector de la ultraderecha, y también hay bueno, pues seguramente que en Francia, ¿no?, Le Pen está intentando, ¿no?, hacer un poco de insertarse en parte de ese movimiento, porque no olvidemos que los movimientos sociales son muy transversales, no es como un partido político, ¿no? Cualquier individuo puede pertenecer a un movimiento social, y también la ultraderecha está haciendo
con sus intereses de insertarse en esos movimientos. Pero claro, con una idea de campaña electoral y una idea euroescéptica. Idea euroescéptica que hace Le Pen, que es como el caso del Brexit. Es esa idea de nos tenemos que salir de Europa porque el principal culpable son Europa, su política migratoria, los inmigrantes, los refugiados, que nos quitan el trabajo. Por lo tanto, no es un problema de la élite, es un problema en general de la Unión Europea y nosotros tenemos que llevar ese proteccionismo. Y ese es el discurso fascista. Y eso es ahora mismo lo que yo creo que tiene que analizarse en Francia. Si ese movimiento social de los chalecos amarillos va hacia una línea totalmente constructiva y la izquierda, ¿no?, pueda ser parte de ello, de decir no a esa Europa del capital, de las privatizaciones, de que está llevando Macron a cabo, esa Europa de ser parte aliado de Estados Unidos, del imperialismo, de la OTAN, toda esa estructura que conocemos, o luego está el otro sector que la ultraderecha se va a intentar, pues va a intentarlo. Lo importante de los chalecos amarillos como movimiento es que es una demanda social del 99% de la población francesa, refugiados, inmigrantes, todos los que están dentro de la comunidad, y tienen que incluirse a todos esos sectores. Tienen que incluirse profesores, tienen que incluirse servicios públicos, tienen que incluirse gente desempleada, tienen que incluirse jóvenes que ahora mismo están sin un destino claro, el refugiado, porque todo finalmente afecta a todo ese modelo de la Europa del capital, a todo ese sector, al 99%. Y eso es lo importante, evitar que el fascismo se apodere de ciertos movimientos, que es lo que han intentado, pues eso, lo que vuelvo a decir, en el Reino Unido lideraron el tema del Brexit, Donald Trump salió en Estados Unidos, ese nuevo fascismo, en Italia también, ¿no?, la Liga Norte, la Liga Italiana, también ha tenido parte de eso, de ese descontento, y esperemos eso, que el movimiento se vea desde ese punto de vista crítico con Europa. Y por último, analizando desde aquí, ¿no?, desde cómo en Cataluña, en el Estado español, se ve ese movimiento. Es un movimiento que sí que hay cierta simpatía social, pero también hay muchísimo desconocimiento. No se sabe muy bien hacia dónde van los chalecos amarillos. Hay gente, incluso aquí, los yayoflautas, que es un movimiento que también va con un chaleco amarillo, se veían si eran reflejados con ese movimiento o no. Los partidos políticos de izquierda, se habla de los chalecos amarillos en Francia, un país vecino, un país hermano, y ni siquiera hay un análisis claro de qué ha sucedido o qué está sucediendo en Francia en este momento. Yo pienso que a veces, en el caso del Estado español, nos fijamos demasiado mucho en el ombligo, en la situación que hay aquí interna, el tema de Cataluña, el tema de ser el país de mayor desigualdad social, pero también hay que tener en cuenta las experiencias de los países hermanos de América Latina, de América Latina también, pero en este caso Europa, porque pueden dar muchísima información sobre esos movimientos. Y creo, vuelvo a decir, que Francia es un ejemplo en las movilizaciones sociales y el pueblo francés, pues es parte de un actor que debemos aprender muchas de sus hazañas en la historia. Aníbal, te agradezco sobre este tema tu opinión. Realmente es un punto de reflexión de saber que los movimientos pues tienen su repercusión no solo local, sino de ya a nivel global. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hoy la prensa viene sucia como de costumbre. Un poeta fuma solo y otro pide lumbre. Tienen el punto de vista en una nueva era y la dignidad de despedida de soltera. Alguien en algún lugar escribe versos, tiene una visión, un desfase. Narciso enciende un cigarrillo para celebrar que se ha empalmado con su propia frase. Alguien cree que tiene algo que merece la cena, aunque no sabe bien lo que persigue. Y a mí todo me suena a pelotillas del culo de Serrat, Sabina Crae y Silvio Rodríguez. ¿Es esa mi generación? Yeah. La del cinismo latino, los desentierran muertos, los niños de la nevera llena, los macarritas ñoños, el club de los poetas tuertos. Hablemos de ciudadanos, de magos de las finanzas, de pensadores artesanos, de abusos de confianza o de los humanos con caudal, con discurso impertinente. Camisetas para trapos son el resto de la gente. Que es muy fácil ser poeta sin palabras que hagan daño y difícil ser un hombre todos los días del año. Yo. Hoy la prensa viene sucia como de costumbre. Un poeta fuma
fuma solo y otro pide lumbre. Tienen el punto de vista en una nueva era y la dignidad de despedida de soltera. Bien, pues seguiremos con Otro la tema entrevista. que también tiene una repercusión y que es actual y que nos afecta a todos los ciudadanos en el mundo es, vamos a decirlo en una palabra, Venezuela. Quisiera preguntarte desde la sociedad, desde tu experiencia radiofónica, ¿cuál es la percepción de este fenómeno? Y además, lo que puede suceder, que es muy importante, el efecto que puede tener en la sociedad. Bueno, primero en el caso de Venezuela y analizándolo desde toda América Latina, sabemos que lo que hay es una doble vara de medir. Venezuela tiene sus problemas internos, problemas propios, nacionales, pero como cualquier país de América Latina. Recordemos que América Latina es el continente con mayor desigualdad del mundo. Es el continente que ha sufrido el patio trasero de Estados Unidos, donde han hecho desde el saqueo, primero los españoles, ingleses, franceses y Estados Unidos, durante 500 años. Es como esas colonias que no han llegado a descolonizarse, como a lo mejor sí que ha habido procesos de independencia mucho más potentes en Asia. Entonces es patio trasero, ¿no? Como decía Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Que en el caso de Venezuela hay un problema y los medios de comunicación lo exaltan mucho más que cualquier problema de América Latina. No olvidemos que de los países más desiguales, con mayor corrupción, con inseguridad, tenemos a Brasil. Tenemos, por ejemplo, países donde ha crecido la desigualdad con el gobierno de Macri de manera abismal en Argentina. Tenemos a países donde siguen todavía tendencias de la dictadura pinochetista, como es en Chile. Corrupciones amplias como y represiones de guerra que se dio en Perú. El caso ahora mismo de Ecuador, que ha habido como un autogolpe, también que hay, ¿no? contra Correa, y hay una situación también muy compleja. En México, bueno, pues como conocerás bien, en México es una situación de corrupción, de asesinato de mujeres, feminicidio, tema de narcotráfico, pero todo esto que pasa en América Latina, ¿no? Con todo lo que hay de intervenciones extranjeras y de intereses, no es que sea el pueblo latinoamericano así, pueblo pacífico, de amor entrañable, sino de toda la injerencia que ha tenido, como bien explica Eduardo Galeano en su libro Venas Abiertas de América Latina, todo es Venezuela. Y ese es el fenómeno que nos están dando, porque los más medias saben que lo importante a veces no es hablar bien o mal. Ahora viene el tema de fake news, sino es hablar de un país. Y en el caso este es lo que se ha dado. Hay que hablar de Venezuela y los medios constantemente. No se hablan de indicadores que hay de organismos internacionales que te dicen que Venezuela, comparado con la Cuarta República, lo que había Cuarta República, pero en la República anterior, ¿no? De que había entre COPEI y ADECO, bueno, todo lo que era esa Cuarta República antes de llegar a Chávez en el 99. Todo eso de datos sociales los comparamos y vemos un avance grandísimo por parte de organismos internacionales. Educación, salud, intervención que hubo de médicos cubanos, el cambio del petróleo, todo eso. Pero eso ha sido oculto. Lo de Venezuela no es algo nuevo ahora. Si analizamos desde la llegada de Chávez del 99 democráticamente hasta ahora, son 20 años, ha sufrido constantemente golpes de Estado, de muy diferentes maneras. ¿Por qué? Es un país petrolero, donde no interesa a Estados Unidos. Primero, quiere conseguir sus reservas de petróleo y segundo, que Venezuela hizo una estrategia política muy importante, pero no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel regional e internacional, que puso en tela de juicio que el socialismo ya era, ¿no? Se había desaparecido en el mundo, estamos en una nueva era, cuando hubo la caída del muro de Berlín. Y salió Chávez, un nuevo referente, con su línea de socialismo, que se pueden criticar algunas tendencias, pero hizo una cosa nueva en contra del neoliberalismo, que se había hecho hegemónico. Por lo tanto, si algo funciona en Venezuela, puede tener su expansión en América Latina y la puede tener en África, en Asia, sobre todo los países los países que han sido antiguas colonias. Lo que han hecho en todo momento con el caso de Venezuela ha sido desprestigiar, delegitimar a Chávez, todas las políticas que llevaba a cabo,
Y no solamente por parte de la burguesía venezolana o la burguesía colombiana, sino por parte de eso, de Estados Unidos y sus medios. No querían expandirse ese modelo. Hubo un momento que en América Latina, Bolivia, Evo Morales, Correa, Ecuador, Lula, ¿no? Kirchner en Argentina, y empiezan a crear una nueva América con sus dificultades y salen proyectos nuevos, desde el ALBA, desde UNASUR, el Petrocaribe, el CELAC, todos esos proyectos que empezaron a poner en tela de juicio a la OEA, que es un servilismo que tiene Estados Unidos, y a ese entredicho. ¿Y qué ha llevado parte de Estados Unidos? ¿Se ha quedado quieto? Claro que no, ha llevado sus estrategias en cada país. Vemos el golpe de Estado que hubo en Honduras, el golpe de Estado que hubo en Paraguay, el golpe de Estado parlamentario que ha habido en Brasil con el impeachment. Que ahora vemos, ¿no? El que hizo el impeachment, el vicepresidente, ahora mismo vemos que le han detenido, ¿no? Por su corrupción y vinculado a bandas armadas, y vemos todo el entramado que ha habido ahí. Todo eso con diferentes estrategias han llevado a cabo. Y Venezuela, con el petróleo, ¿no? Que además era un pulmón económico para esos países, ¿no? Sobre todo en el tema de Cuba, el cambio de petróleo por servicios, ¿no? Como médicos y educativos, lo que han llevado a cabo ha sido un golpe. Todo eso que estoy explicando, que es el contexto, los medios no lo explican. La fake news hoy en día es, si de repente hay una foto de un niño descalzo en una calle en Venezuela, que puede estar en México, que puede estar en muchísimos países, no olvidemos que el único país que tiene datos en organismos internacionales que no tiene nada de desnutrición infantil es Cuba, por un proceso de 59 para adelante. El único país que tiene indicadores que son estables al 100% es Cuba. Vemos que todavía Venezuela tiene sus ámbitos del capitalismo, hay una burguesía, y todavía hay una línea de desigualdad como en muchos países de América Latina. Esa foto en Venezuela sale en los medios, pero luego lo que decía, lo que pasa en otros países se olvida. Seguramente que ahora en México con López Obrador, un presidente, podrán salir muchas cosas en los medios de comunicación que antes estaban en el olvido. ¿Para qué? Criminalizar a López Obrador si lleva una política contraria a lo que es el neoliberalismo. Y los medios le van a criminalizar. Y ese es el momento que vemos ahora. Mucha gente aquí del Estado español, que no ha pisado Venezuela, que no conoce nada de Venezuela, rápidamente te opina sobre ello. Y le puedes preguntar, podemos hacer el análisis de una persona aquí en el Estado español y le podemos preguntar qué presidente hay en Argentina, y no sabrá quién es el presidente de Argentina, Macri. Le podemos preguntar quién es el presidente en Brasil o en Ecuador, ¿no? Lenín Moreno. Le podemos preguntar y no sabrán nada, pero le preguntamos sobre el presidente de Venezuela y constantemente, y hasta el niño de 5 años en la escuela sabe que es Maduro. ¿Qué quiere decir eso? Que los medios constantemente nos meten información sobre Venezuela y además nos etiquetan. Sí, dictadura, medios totalmente peyorativos, cuando la gente no sabe reflexionar. Te voy a poner un ejemplo que tuve haciendo, que lo pongo un poco, bueno, de una experiencia que tuve en una escuela. En una escuela estaba de profesor y pregunté en la clase, y te hablo del 2008, o sea que cuando no había incluso tanta, Claro. no todo eso que ha llevado, no como ahora que ya es explosivo la campaña que hay contra Maduro, 2008. Y pregunté en clase, hablábamos sobre conceptos políticos, y pregunté en clase a niños de 11 años, definían el concepto de democracia y dictadura, ¿no? Democracia es elegir, dictadura es imponer, como dijeron un poco. Y le dije de decir un ejemplo. Un niño de 11 años me dijo que Venezuela, en ese caso Hugo Chávez, era un dictador. Y yo le pregunté al niño, ¿por qué es un dictador? En Venezuela no hay varios partidos, como habíamos definido lo de democracia, que significa democracia. ¿No hemos dicho que hay varios partidos? Sí. ¿No ha sido elegido democráticamente Chávez en un momento? Sí. Entonces, ¿por qué dices que es un dictador? Ah, porque todo el mundo en los medios de comunicación dicen que es un dictador. Ese es el ejemplo que acaban entrando a la opinión pública lo que es Venezuela. Y la gente opina, en ese caso ponemos el ejemplo de un niño, un inocente, ¿no? Claro, un niño de 11 años, pero eso no pasa solamente a un niño de 11 años, pasa a una persona de 40, de 60, si no está culturizada y por los medios constante sobre el caso de Venezuela. Y esa campaña viene a decir que los golpes de Estado, lo que está sufriendo Venezuela de hace 20 años, los golpes de Estado primero vienen por una campaña de desinformación. No olvidemos el golpe mediático previo. Y en eso Ramonet ha explicado sobre eso, Ignacio Ramonet. Sí, aquí Ignacio Ramonet. Totalmente Ramonet en eso ha explicado sobre ese poder, el poder mediático. Eso lo hicieron con Irak, lo han hecho con Libia. Gaddafi, en su momento, cuando estuvo cercano a Estados Unidos a partir del 2011, no hubo tanta desinformación y de repente empezaron a desinformar sobre Gaddafi, dictador, tal, no sé qué. ¿Para qué? Para allanar lo que fue el golpe de Estado. Con Venezuela están haciendo lo mismo, pero no es de ahora, de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Venezuela tiene una legitimidad internacional, no olvidemos, que no lo tenían otros estados como Saddam Hussein,
¿no? O el caso de Libia. ¿Por qué? Porque tiene su relación internacional con China, con Rusia, con Cuba, con Bolivia, con muchos países de África, de Asia. Por lo tanto, la criminalización que le hacen a Venezuela, no olvidemos que es Occidente, que es Estados Unidos, las derechas latinoamericanas que han creado ahora Prosur, ¿no? En contra de UNASUR, están creando esa desestabilización, ¿no? Se inauguraron ahora mismo esta semana Prosur, que es una estructura en contra de Venezuela y de Cuba, en contra de ese proyecto de integración latinoamericana, y es de las burguesías latinoamericanas vinculadas con Estados Unidos. Pues todo eso quiere decir que Venezuela no está criminalizada en la opinión internacional, es en Occidente, es Europa, y me refiero a los poderes, no a la sociedad, mucha gente que también está apoyando el proceso de Venezuela. Claro, entonces, podríamos decir en pocas palabras también con esto de una posible intervención, que se debe respetar el derecho de elección y determinación de un pueblo. Son los venezolanos los que tienen que decidir su camino. Y es tú que hay ese apoyo ciudadano a la determinación del pueblo o a ver qué se sabe de lo que pasa en los pueblos. Maduro tiene sus defectos como los tiene cualquier otro gobierno, pero ¿cómo podríamos nosotros contribuir no a la formación de una opinión pública como los grandes medios, sino a la concientización de dejar la determinación al pueblo venezolano, de evitar el consenso a una intervención humanitaria, como dicen ellos, con elementos especializados, que no es nada más que la imposición militar abierta? Yo creo que el tema de intervención militar ahora mismo a Venezuela lo veo complejo porque Venezuela no es un estado fallido, no es un estado, es decir, tiene su ejército propio, tiene sus relaciones internacionales fuertes, como decíamos, con China, con Rusia, ¿no? Con otros países, incluso con Cuba, que tiene también su aparato militar, porque lo ha necesitado como defensa de Estados Unidos. Entonces, sí que está. Se daba la posibilidad de que a lo mejor la injerencia militar fuese a través de Brasil o de Colombia. No olvidemos que una de las críticas que se ha hecho al proceso de paz de Colombia, y esa es la lectura de, claro, el proceso de paz que ha llevado Colombia con el tema de las FARC, también da vía libre ahora al ejército colombiano a poder dirigir su armamento hacia Venezuela. Porque, claro, si en ese momento estaban las FARC activas, lo que podía pasar es que un conflicto entre Venezuela y Colombia dé ese campo abierto a las FARC para poder entrar más fuerte. De esta manera, al desaparecer el principal actor armado, ¿no?, de la guerrilla, estoy continuando el ELN, hace que las 7 bases militares de Colombia puedan justamente, las que hay ahí, ¿no?, de Estados Unidos, puedan dirigir a Venezuela. Eso sería una de las estrategias. Yo lo que creo, sobre todo, que no olvidemos que una de las estrategias que han llevado a cabo, aparte de lo mediático, es el bloqueo económico. El bloqueo económico que ha llevado a Venezuela, como el que ha sufrido Cuba desde los años 60. Es un bloqueo muy fuerte, que lo que intentan ahí es, y lo hicieron también en Irak, y lo que intentan es generar un descontento social para que la gente se movilice y la gente eche para atrás. Pero también hay un efecto reverso. Y la gente en América Latina conoce muy bien las experiencias de Estados Unidos. Y lo que ha hecho justamente, yo creo que este factor es algo inverso. Maduro, desde el punto de vista, bueno, ha salido reforzado en una parte de la opinión pública de Venezuela. ¿Por qué? Porque la intervención que ha llevado Guaidó se ve claramente que está detrás Donald Trump, que está detrás Estados Unidos, y mucha gente puede ser crítica con Maduro, incluso desde sectores desde la izquierda, desde el marxismo, ¿no? Decir, mira, no estoy de acuerdo con esto, se ha creado una boliburguesía, lo que decimos, ¿no? Críticas que hay, pero esa gente, lo que hay es el factor patria, el factor nación, el factor patria, el factor nación, y eso es lo que trabajó muchísimo también Cuba. En Cuba hay un bloqueo, pero ¿por qué ha resistido la revolución cubana a todo ese bloqueo y a 150 millas de Estados Unidos? Por la idea de patria, y es, somos un pueblo soberano, estamos en contra del imperio y tendremos nuestros errores nosotros, pero no al bloqueo, todo eso. Eso es lo que ha resistido. Por lo tanto, el hecho de que bloquease Estados Unidos a Venezuela también ha fortalecido la imagen de Maduro. ¿Cuáles otras estrategias que han llevado a cabo Estados Unidos, y no en el caso de América Latina? Insertar el capitalismo de otra manera. Vietnam fue un país donde ahora tiene relaciones Estados Unidos con Vietnam muy buenas, donde sigue la simbología de Vietnam, de Ho Chi Minh, pero el capitalismo existe de allí de manera fuerte. No ha quitado la simbología y está el Partido Comunista. Es otra estrategia. El hecho que ha hecho Estados Unidos ahora y lo que ha llevado a cabo es eso. ¿Qué es lo que va a intentar Estados Unidos como nueva estrategia? Posiblemente lo que intentará es un conflicto interno.
un conflicto civil, es decir, llevar a cabo, que es lo que han intentado. Les da igual que Guaidó sea el líder. Lo que han intentado con la entrada de Guaidó es que hubiese una represión, que maten a Guaidó, que lo impresionen y de esa manera acelere una crítica contra Maduro. Creo que en eso es consciente el gobierno de Venezuela y tienen que evitar un conflicto interno, porque lo que hace ahora mismo el imperialismo, y así para finalizar, lo que hace el imperialismo es: somos la fuerza de paz, no atacamos. Eso ha cambiado, ya no se llaman ministerios de guerra como antes, se llaman ministerios de defensa, y entran con la idea de: venimos por ayuda humanitaria, somos la paz, y van a intentar crear un conflicto interno para de esa manera entramos. Y es lo que han hecho en países árabes, con una guerra civil, y luego entran ellos como salvadores. Creo que en eso es consciente Venezuela, por el aprendizaje histórico que ha tenido América Latina, y creo que no se va a llevar a cabo en ese caso. Pero todavía siguen padeciendo eso, el bloqueo económico, el bloqueo mediático, y tienen que evitar la injerencia internacional, que creo que en eso es consciente Maduro, y por eso está fortaleciendo sus relaciones con China y con Rusia, que ahora mismo es su defensa en el ajedrez del sistema mundo. Bien, pues antes de pasar al tercer renglón que trataremos en esta breve entrevista, que realmente es un tema muy, muy delicado, muy profundo, muy extenso, vamos a hacer una pausa musical y regresemos con Aníbal Garzón. De ser refugiados en Madrid. Hoy la prensa viene como de costumbre, un poeta fuma solo y otro pide lumbre. Tienen el punto de vista en una nueva era.
pues acabamos de escuchar a Lalo Zanelli y aprovechamos para mandarle un gran saludo a nuestro amigo Lalo Zanelli con su intervención en la creación de Inmigrantes, un tema que bien musicalmente liga a lo que son los inmigrantes y el jazz en esta estación. Bien, vamos a continuar con la última parte de la entrevista a Aníbal Garzón realizada en directo desde Barcelona. Después haremos un pequeño resumen en francés de lo que se ha tratado. Esto es básicamente que el programa está enfocado a toda la comunidad hispanoparlante en Francia, pero también la comunidad francesa interesada en los temas de América Latina. Posteriormente seguiremos ya nuestra emisión en francés con los demás invitados. Tenemos invitados de Colombia, tenemos invitados de México, tenemos invitados de África en esta emisión de Nous sommes ici nous sommes. Aquí somos, aquí estamos. Y continuamos entonces con Aníbal Garzón, que precisamente ahorita ha de estar en la participación política de las elecciones generales en España. Como je viens de dire, cette élection générale à l'Espagne, c'est la 14e élection depuis de la transition démocratique et aussi c'est la 3e élection générale avec Felipe VI como roi de l'Espagne. Continuamos con Aníbal Garzón. Mi estimado Aníbal Garzón, la participación política en Barcelona de los ciudadanos y concretamente la que has iniciado en este campo, ¿qué nos puedes decir acerca de las elecciones que se llevarán a cabo precisamente hoy domingo? Bien, las elecciones que se llevarán a cabo, las elecciones generales del Estado español, 28 de abril, son unas elecciones que hay un nuevo marco político que nos ha dado desde la Constitución del 78, las primeras elecciones que hubo después del franquismo, que el voto va a estar bastante diversificado y se han generado dos polos. Un polo que es hacia la derecha, liderado por el Partido Popular, con Ciudadanos y con la entrada actual ahora por primera vez a las elecciones al Parlamento español, que será de Vox, la extrema derecha como en Italia, como en Francia, ¿no? Esa extrema derecha ha crecido en Europa. Pues ese es un polo que pretende, sobre todo en el discurso, su ataque contra el derecho a decidir en Cataluña, contra el derecho a decidir en el País Vasco, aparte de reformas neoliberales, tema también en contra de los avances de la mujer, la ley del aborto. Por lo tanto, esa es una primera estructura que hay en estas elecciones. La segunda es sobre el eje que podríamos decir, aunque hay que poner dudas y matices, el eje de la izquierda progresista, que la primera duda es el Partido Socialista, que bueno, hay dudas ya de que sea socialista, obrero y español, pero sigue utilizando esa simbología de ser izquierda y se pone al frente de ese eje con hacer un pacto con Podemos, ¿no? Diciendo que ellos son el pacto de la izquierda para generar un gobierno de consenso, pero ahí viene el tema de que es difícil que entre las dos fuerzas políticas lleguen a los 176 diputados, que es la mayoría, para investir a presidente a Sánchez, y necesitarían ahí seguramente el apoyo de fuerzas nacionalistas periféricas, catalanas, vascas, gallegas, y ahí vemos el juego que hace el Partido Socialista, porque no olvidemos que el Partido Socialista está muy cercano a la derecha en el tema de territorial, en el tema regional, y ellos también defienden la España unida, no el derecho a decidir en Cataluña, que haya presos políticos, todo ese tema será muy difícil de negociar. Posiblemente sí que tenga ese eje el apoyo de los partidos nacionalistas catalanes, porque entre qué es menos malo, si la extrema derecha o lo que podemos decir falsa izquierda, y posiblemente den apoyo a esa falsa izquierda, pero no va a solucionar para nada el problema catalán. Hay otras tendencias, ahí para acabar, hay otras tendencias que están entrando en juego en el tema de Cataluña, como es el Front República, que es una tendencia que quiere romper entre esa derecha y posiblemente esa falsa izquierda. Lo que quiere es decir, bueno, que España necesita un cambio más en profundidad, no al 135 una reforma constitucional, no al 155, y cambiar esa estructura constitucional del 178 que hoy en día es caduca. Y hay tu participación política, ¿cómo se da? ¿En qué contexto? ¿Cuál es la visión que se tiene, por un lado? Y por otro lado, la última situación que podría enlazar al sistema general político que existe en Europa.
¿crees tú que haya una repercusión de los chalecos amarillos en España y concretamente se refleje de alguna manera en la tendencia del voto de las elecciones mañana? Bien, el tema del movimiento de chalecos amarillos, no hay que olvidar, en España, vinculado con el tema de los jubilados, es un movimiento progresista, es un movimiento que defiende a las pensiones públicas, en contra de todos esos recortes que llevaron a cabo fuerzas políticas, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Sí que es verdad que el Partido Socialista, con eso que decíamos del eje de la extrema derecha, se está etiquetando ahora como izquierda y como progreso y va a intentar sacar votos de los chalecos amarillos, diciendo que ellos van a ser los que van a hacer reformas a favor de las pensiones públicas, de mejorar el salario mínimo, y no olvidemos que el Partido Socialista fue también de los que llevó a cabo Pacto de Toledo, el artículo 135 de la Constitución, que fue dar dinero a los bancos, reformando la Constitución española sin ningún referéndum y quitando dinero público. Por lo tanto, está dentro también de toda esa estrategia de privatización. Pero va a intentar, ha intentado ya llevar todo ese discurso Sánchez, diciendo que son izquierda, que llevan reformas y que, bueno, que como tendrán que hacer un consenso con un partido político, que en este caso es Podemos, que Podemos sí que tiene en su programa ese movimiento más favorable a los chalecos amarillos, aumentar más el salario mínimo, las pensiones públicas, el tema de la salud, educación, todas esas reformas, pues dentro de ahí el Partido Socialista dice, bueno, podemos girar más hacia la izquierda. También Podemos está llevando a cabo un discurso para evitar que PSOE haga un pacto con Ciudadanos y se vaya a la derecha, pues el voto útil es para nosotros, pues nosotros podemos hacer que el Partido Socialista gire a la izquierda. No hay que olvidar que en España no son los partidos los que mandan, sino que quien mandan justamente son estructuras supraeconómicas. Está el IBEX 35, está todas esas estructuras empresariales vinculadas con organismos de la COE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que son los que le están diciendo a España que las pensiones, las retribuciones, todo se tiene que eliminar o se tiene que reducir. Por ello, no tenemos que dejarnos llevar por la manipulación política, sino que los movimientos como chalecos amarillos tienen que hacer un voto de castigo a lo que es el modelo del régimen del 78. Ni PP ni PSOE. Y creo que en eso no hay suficiente conciencia. Nos han dado de o giras para la extrema derecha o giras para lo que es la izquierda, que para mí es falsa izquierda, para que la gente finalmente haga un voto que es un voto del establishment del régimen del 78 y es un voto que, o ahora o más adelante, va a llevar a cabo las privatizaciones de las pensiones. Esperemos que chalecos amarillos, hoy 28 de abril, sean conscientes y hagan un voto crítico y favorable a decir que los partidos escuchen a los movimientos sociales, a las necesidades sociales. Y por eso es lo que hago el llamamiento a los chalecos amarillos, que impacte tanto en España como que también impacte en Francia, que ya tiene un movimiento muy potente los chalecos amarillos, y en otros países de la Unión Europea para decir, defendemos una Europa social, una Europa de los derechos humanos vinculado con los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Cómo fue que el analista Aníbal Garzón decidió participar en el proceso político? Yo participo en el proceso político y voy como candidato número 11 en la circunscripción de Barcelona con la fuerza política Front Republicà. Yo decidí participar, aparte ya de los vínculos políticos con este partido, que es una coalición, esta coalición que es de 3 partidos políticos. Pues me invitó un partido político para participar en ello. Por esas 2 situaciones, decir, una, creo que es la fuerza política que va a ir a Madrid a decir no al régimen del 78. Igual que el 15M salió a la calle diciendo no nos representan los partidos, ni esa derecha, esa extrema derecha que estará en su supuesto auge, o esa izquierda del Partido Socialista, o incluso Podemos, que ha dado un giro más hacia un toque más moderado, y no tanto un giro de decir, de esa ruptura con el régimen del 78. Primero es este partido, Front Republicà, dice no al régimen del 78, apuesta por Asamblea Constituyente, apuesta por ni esa derecha ni esa falsa izquierda, apuesta por decir no al 135, como decíamos, tampoco no al 155, no a las 2 reformas laborales, no a la ley Mordaza, que se dio y denunciado por Europa también, un toque de absolutismo, de tiranía, de falta de libertad de expresión en España. Eso por primer lado, ¿no? De esta fuerza política sí que es la gente de abajo, dice que el régimen del 78 es un régimen caduco y es un movimiento republicano y defiende el republicanismo por delante. Ese es el primero. Y el segundo es un movimiento que se presenta solo en Cataluña,
aunque saliendo, yendo a Madrid, puede tener impacto también en los pueblos ibéricos, porque aunque solamente la circunscripción es catalana, pero va a tener impacto, porque si cambia la situación en Cataluña, cambia también en el resto del Estado español. Pero es un movimiento que está de acuerdo con el derecho a decidir del pueblo catalán, la autodeterminación, defiende lo del 1 de octubre. Hay dos fuerzas políticas independentistas, Junts pel Sí y Esquerra Republicana, que lo que han dejado de banda es ese movimiento y esa lucha del pueblo catalán por la autodeterminación. Ha habido represión, hay presos políticos, y entonces lo que queremos es, con la desobediencia civil y pacífica, ir también al Parlamento español y no dejar de lado eso, porque estos partidos que he comentado, que son de cierto oportunismo, de lo que queremos es moderarnos ahora para no perder nuestra representación, nosotros no vamos con una representación, no importa tener 1, 2, 3 o 10 diputados, se va con un discurso crítico con el régimen para democratizar y que Cataluña tenga su derecho de autodeterminación y que no se violen derechos humanos como está haciendo España. Por lo tanto, es un partido diferente a todos los partidos, se sitúen en la izquierda, en la derecha, españoles, catalanes, porque vamos con una estructura de desobediencia y con crítica para derrumbar todo este sistema. Y además, la posibilidad que hay, teniendo representación en Madrid para finalizar, es que nos puede dar la posibilidad de tener una llave de si quiere gobernar Pedro Sánchez y quiere gobernar junto a Podemos, van a haber 3 líneas rojas de que no hay ninguna violación. No es un programa político extenso, lo que son líneas rojas es que Pedro Sánchez diga que Cataluña tiene que tener un referéndum legal, decidir su destino, que Pedro Sánchez diga no al 135, diga no al 155, diga no a la ley Mordaza, y a partir de ahí se le podrá investir. Si no dice nada, no habrá investidura de Pedro Sánchez, aunque llegue a la extrema derecha. Es un problema del régimen del 78, no es un problema nuestro. Bien, pues te agradezco mucho. Bien, pour faire un petit résumé français, nous allons maintenant à donner un temps pour la musique y nous retournons ici. Estamos aquí en el 106.3 del FM, FPP, Radio Frecuencia París Pluriel, que puede ser también conectado en www.rfpp.net, www.rfpp.net. Repartamos el funk.
Bueno, pues escuchamos a Jorge Navarro, repartamos el funky. Y bien, agradeciendo a Aníbal Garzón el tiempo concedido para la entrevista después de todas sus actividades políticas en Barcelona. Le petit resum, c'est que dans les élections générales aujourd'hui à l'Espagne, c'est besoin d'un vote critique et aussi de la considération de ces structures supraéconomiques qui ont été en jeu politique en l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de organisations, même extrême droite, même extrême gauche, mais qu'aujourd'hui, on va jouer dans la démocratie. On attendons que cette situation était bien réfléchie pour des citoyens espagnol. Aussi, il y a une lutte contre ces stratégies de privatisation, que c'est une tendance qu'on vient à donner le système néolibéral, je crois que partout. La participation des mouvements progressistes qui ont été reliés à des luttes sociales comme les Gilets jaunes va jouer aussi à l'Espagne sa caractéristique nos verán qué es que arriba aujourd'hui a la España. Bien, pues para esto seguiremos más bien, perdón, el programa y tenemos ahora también que hacer mención y salud a un remerciamiento sí a Paco Ortiz Velázquez, Que Gusto Radio TV à Montréal, Québec, pour rediffuser la section de Sophie Velasco, le conte d'histoire pour les petites, qui a été fait en Que Gusto Radio dans le système québécois. Donc, nous allons faire aussi une petite annonce de cette labor, de ce travail qu'on fait au Québec, cette station de radio qui était très reliée à la lutte sociale et cette alternative. Segundo Encuentro Juvenil de las Culturas del Mundo Montreal 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas de la ONU. Jóvenes de Canadá, México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Corea del Sur, República Dominicana y Argentina presentan al público de Montreal temas sobre rescate y protección de la riqueza cultural, lenguas indígenas, amenazas y desafíos, jóvenes y la construcción de su identidad, cuestionable libertad de expresión, impunidad de crímenes de periodistas, la integración multicultural con letras y poesía. Organizan Latitud 45, el Consulado de México en Montreal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Del 13 al 15 de junio de 2019. Sede, Instituto Cultural de México del Consulado Mexicano en Montreal, calle Peel 2055, Montreal, Quebec. Información a detalle en comunicado 001. Hoy los jóvenes tienen la palabra. Latitud 45 hace la diferencia. Bueno, pues esa es una invitación para este evento que se realice desde la estación Aquí estamos, por apoyo a la estación hermana
de Qué Gusto Radio desde Canadá. Y bien, es el momento más dulce de la mañana, porque ahora sí ya se quitó un poco la presión. Vamos a saludar a nuestra compañera y amiga que está llegando precisamente después de estos días primaverales con lluvia y con esto a la estación. Vamos a dar un saludo y después un corte musical y seguiremos con nuestro invitado que viene de la revista Zoom Art a platicarnos. Hay una entrevista que le vamos a pasar. Así es que, bueno, Sofi Velasco. Hola, muy buenos días a todos ustedes. Aquí llegando, corriendo, perdón por el retardo, pero un problema de vecinos, ¿verdad? Así que buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes, Juanito. Aussi, pour bien faire des émissions en français, parce que Sophie Velasco, c'est une franco-mexicaine qui a la maîtrise de la langue et c'est un accent aussi douce et gentil. En tant que nous allons faire une émission maintenant, bien avant de présenter notre suivant invité. Estudiantes tuyo hace tiempo sin encontrar respuestas, pero hoy y ahora es el momento y sé que no te podrás escapar. No tengas miedo. No te voy a lastimar. Tal vez yo no sea el hombre que vos necesitas. Atento, paciente, coherente, brillante, simpático y buena persona. Romántico, tierno, fachero, con guita culto y de buena familia. No tengas miedo, no te voy a lastimar. 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 Miércoles, che. Bien, pues esto es presentar también música alternativa de estaciones hermanas en América Latina y aprovechar estas oportunidades que se tienen para dar lo que llamamos en México palomazos o jam session, jugar con la armónica un poco y hacer de esta clase de música alternativa. Y bueno, para nuestro público francés también, ahora ya contamos con una traducción exacta y muy calurosa de Sophie Velasquez. Bonjour à vous Velasco. tous. Désolée pour le retard. J'ai eu un petit problème avec mes voisins, mais je suis déjà ici. Alors, Juanito disait qu'il voulait introduire la nouvelle section avec cette chanson, qui est une chanson évidemment de rock alternative en espagnol, de stations frères et sœurs, en fait des stations sœurs en Amérique latine. Et en fait, le but, c'était de faire une émission qui est toujours un peu cette ambiance musicale, mais aussi qu'il ait de la chance à de nouveaux groupes et de nouveaux musiciens pas trop connus de se présenter, de s'introduire.
Así es. Bien, bueno, y para eso entonces ahora vamos a proseguir. Tenemos aquí a los amigos de Zoom Art, un saludo a Victoria Zúñiga. Vamos a presentar una entrevista realizada para que sepamos qué hay de esto, de los artistas, de los participantes de Colombia en esto del arte, en esto de la fotografía, y que esta revista que aparece aquí en París y que es bilingüe, tanto en francés como en español, podamos conocer qué es lo que se hace al respecto en fotografía. ¿Lo quieres traducir? Claro que sí. Bon, pour commencer, un grand remerciement à Victoria Zúñiga du magazine Zoom Art qui se présente en fait ici en France dans une version bilingue français-espagnol. Et on va vous présenter maintenant du coup une espèce d'interview qui va nous expliquer un peu l'influence des artistes colombiens ici en France, dans le milieu de la photographie, etc. Et on vous invite du coup à voir ce magazine qui s'appelle Zoom Art. Et merci encore, Victoria Zúñiga. Ok, pues vamos a ver qué es lo que nos trae y la artista se llama Nancy Murillo. Déjame vivir mi vida. On est sur Paris-France Pluriel et les interviews de dimanche de Soumar Paris dans cette dimanche d'après-midi pour parler aujourd'hui avec une artiste d'un talent exceptionnel, une artiste complète qui est avec nous aujourd'hui pour la présenter et parler sur différents sujets. Estamos en los domingos a la tarde escuchando justamente aquí en París, Frecuencia Plural, en las entrevistas de Sumar París, para presentar esta tarde de domingo a una entrevista que tiene, a una artista que tiene un potencial absoluto, una artista completa en sí, que es Nancy Murillo, más conocida como La Murillo. Je vais laisser la parole à Victoria, qui aussi est la personne qui accompagne justement, qui a régi cette interview avec Nancy Murillo, donc La Murillo, et c'est elle qui va nous introduire dans l'univers de cet artiste absolu. Victoria. Merci Jorge. Merci Jorge. C'est très intéressant pour moi d'être ici accompagné pour toi, journaliste de Suma Paris, et de Nancy, comme tu as bien dit, La Murillo. Et je dois remercier le directeur du programme pour cette invitation. Bonjour Nancy. Bonjour Victoria, bonjour à tous les auditeurs. Merci. Et Nancy, nous sommes aujourd'hui pour parler de ton chemin artistique, mais dans le monde de la peinture. Dis-nous, s'il te plaît, pourquoi tu commences ce chemin? Alors, ce chemin pictoriel, il a en fait peut-être venu à moi. Et ça fait partie de toutes ces expériences et toute cette recherche que je fais pour approfondir mon art, pour approfondir mon être, mon existence comme femme afro-colombienne, mais appartenant à l'Afrique ancestrale. Donc la peinture vient à moi et comme un soulagement en fait. Un soulagement de cette douleur au ventre qui me produit l'angoisse de ne pas savoir exactement d'où je viens pour éclaircir mon chemin d'aller. Hein? Tu t'es attiré toujours pour toute classe d'art. C'est ça l'idée. Hein? C'est la musique, la danse, l'actuation, c'est ça. Hein? Tu t'es attiré pour ça. C'est-à-dire que tu es un artiste complet. Voilà. Tu as dit une chose que pour moi c'est intéressant parce que j'ai vu dans tes tableaux que tu n'utilises pas la peinture qu'utilise tout le monde. C'est ça qui ton personnalité apporte la originalité dans tous les moments de ta vie. Explique-nous s'il te plaît. C'est bien, c'est possible réaliser un tableau
avec cet style de matériaux? C'est bien? Alors, j'utilise le vernis à ongles parce que c'était d'abord cet esprit de conscience. Mais je découvre quelque chose de merveilleux, Victoria, parce que le vernis à ongles donne des couleurs, des reliefs, cette espèce de paillettes, parce qu'il y en a, après tu pars dans les couleurs, les paillettes, tous ces nouveaux vernis à ongles qui sont extraordinaires, et j'exprime à travers ça, parce que je me dis, en fait, je suis vraiment à pile pointe dans la femme, l'objet de la consommation, comment convertir, comment transformer cet objet d'utilisation de la femme, et c'est moi qui utilise tous ces produits qui sont proposés pour les femmes, et je dis d'accord, je prends, mais je fais ce que je veux avec. Et en fait, j'ai ma meilleure, mon image à travers cette peinture-là. C'est magnifique, c'est beaucoup mieux que tu t'exprimes. Hein? Avec ça, je te demande, justement, pour que les gens découvrent, hein, à travers toi, ton histoire, hein, parce que c'est une histoire personnelle, intimiste, dans laquelle nous parlons aujourd'hui. Après la présentation des œuvres dans notre événement de décembre dernier, et justement pour Zumar, j'ai vu des tableaux et j'ai vu une performance que tu nous as fait réellement impressionnante, qui parle de toi, qui parle de ta famille, qui parle de la Colombie, mais qui parle de l'Afrique aussi. Je sais que tu as fait un documentaire. Explique-nous où et pourquoi, s'il te plaît, Nancy. Avant ta réponse, nous ferons un petit pause musical avec la voix de la Morillo. Tempranito en la mañana, abuela se levantó a coger caña en el campo, a coger guapa y arroz. Abuela cultiva el campo, abuela pone el arroz, abuela siembra la yuca y el matate ya peló. Teófilo coge pescado, Teófilo tiende la red, la cosecha en boca chico, la subida va a vender. Arotía yo barrio pen, arotía yo barrio pen, arotía yo barrio pen, arotía yo barrio pen. Après la pause musicale, on revient avec la dernière question. Nancy, s'il vous plaît. Alors, la question sur le documentaire qu'on a réalisé au Sénégal, c'est une démarche dans cette même recherche, Victoria. C'est-à-dire que ce questionnement que je me suis toujours posé. Et très consciente d'appartenir à cette Afrique, mais que quand j'étais enfant, et je pense que il n'y a pas que moi, en Colombie, on était noirs colombiens. Et ça s'arrêtait là, au niveau des cours, à l'école même,
on ne t'apprend pas que tu viens de cette culture-là, de l'Afrique lointaine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Et après, je commence à poser cette question parce que c'est des douleurs qui me viennent profondément du ventre, parce que je suis une femme qui se pose des questions, une femme de tête, comme je dis, et que on ne peut pas vraiment avancer, et on ne peut pas arriver à cet état de femme entière, comme decimos en espagnol, empoderada, et si tu n'as pas cette question claire et ce chemin clair de vie. Alors, c'est comme ça que je me pose ces questions que Telepacifico produit cette série documentaire avec le directeur, c'était James Corchuelo, un jeune homme très très intéressant, et on part dans cette aventure de la recherche de mes ancêtres. On fait un premier volet ici à Paris, et après on continue cette recherche. On filme l'arrivée au Sénégal, et après on commence à parler, à découvrir plusieurs endroits du Sénégal où j'ai marché et j'ai raconté cette histoire qui n'est pas mensonge. La première fois que je suis arrivée au Sénégal, je marche sur cette terre et je me reconnais dans cette terre. Et je sens que j'ai déjà marché là. Et je sens et je regarde à côté et je vois mon oncle Alejandro. Je reconnais ma tia Teresa. Je reconnais mon cousin Diego. Et je me dis, voilà, je me sens bien. Je pense que j'ai marché ici. Alors c'est l'ancêtre qui appelle. Je reçois cet appel de l'ancêtre. Sens accompagné. Ah, première fois. Et spirituellement, physiquement, de tout. Je voudrais savoir en fait comment cette découverte, cette recherche, cette identité qui est retrouvée, comment elle va s'exprimer, comment elle va être présente après dans la partie artistique. Ah ben écoute, justement, c'est quelque chose qui a été évident, puisque comme moi je peins, on va pas te parler que de la partie picturale de mon travail. Quand je peins, le premier trait, je ne sais pas ce que je veux faire. Je laisse mon esprit ouvert et c'est comme si ma main elle allait tout seule. J'ai Elegua, je ne sais pas si les gens vont comprendre ce que c'est l'Elegua, c'est comme chacun son santo, un protecteur, une image qui me protège, ancestrale, qui me regarde quand je peins, et j'ai presque l'impression que cet Elegua, cet esprit qui me guide, et à travers cette peinture qui sort, ça sort toujours l'Afrique quelque part. Ça sort l'Afrique, cette Afrique que j'ai vécue, parce que l'Afrique, elle n'est pas seulement en Afrique. Il y a une Afrique que j'ai connue quand j'étais enfant, dans le Pacifique colombien, dans la ferme de ma grand-mère, que j'ai honneur chaque fois que c'est une femme tête, une femme vertiente. Et j'ai passé mes vacances là-bas et j'étais mon Afrique à moi. J'ai écrit le poème d'Africa Mia parce que c'était la première Afrique que j'ai connue. Comment je compare des coins du Pacifique colombien et des coins des pays africains que j'ai eu l'occasion, l'opportunité et la chance de connaître, ça me fait penser à cette Afrique qui était l'agua dans la ferme de ma grand-mère. Donc l'Afrique, pour moi, elle était toujours présente, c'est-à-dire cette conscience de l'appartenance à l'Afrique, elle était toujours présente, mais elle s'exprimait évidemment quand moi je viens sur place, quand moi je parle avec des vrais Africains, parce qu'en Colombie, à l'époque, quand j'habitais encore là-bas, il n'y avait pas beaucoup d'immigration des Africains, très peu. Je n'ai vu une seule femme africaine, vraiment africaine. Pour moi, j'étais tellement émue parce que je sentais cette force de l'appel de la mère Afrique. Elle appelle, c'est quelque chose je pense que les personnes afrodescendantes, si la personne afrodescendante qui ne sent pas cet appel de l'Afrique, il est en souffrance. En fait, il n'y a pas de souffrance dans cette espèce de... Non, parce que chaque fois que je me pose cette question, que je vais vers cette exploration artistique,
je me remplis. Ça me... Presque, bon, je suis quelqu'un qui fait, par rapport à mon caractère comme ça, un peu nerveux, je fais de la relaxation. Et en fait, la peinture, pour moi, ça me remplace à toutes ces séries d'exercices que je dois faire pour calmer mon esprit. Elle me relaxe, elle me met dans une espèce de ligne. Ah, elle me connecte avec mon ancêtre. Donc c'est que de l'amour, c'est que des remplissages d'amour, de la créativité. Et que je n'arrête jamais. Hein, je suis désolée, je n'arrête jamais. C'est ça, je suis désespérante. Parce que les gens ils disent, mais comment elle peut faire? D'où elle sort cette énergie? Et maintenant tu peins. Merci Nancy. On va marquer une nouvelle petite pause musicale ici à Fréquence Paris Pluriel. On se retrouve dans quelques instants après la musique. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui nous regarderaient à notre tour. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors que l'importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils s'étaient heureux, les cieux vent de cieux. Et c'était bien. Et c'était bien. Fréquence Paris Pluriel et les interviews dimanche de Soumar Paris. Aujourd'hui avec l'artiste La Murillo, ici avec Nancy Murillo, donc La Murillo. Victoria, donc la suite de l'interview. Merci, c'est la dernière part de notre interview. Bon, mais pour nous aussi, hein, parce que nous sommes absolument incerts dans ton monde, hein, sincèrement. C'est ton capacité, Nancy. Et je viens de te dire que pour moi, toutes les choses que tu as dit avant, je comprends parfaitement, hein, comme tu t'es senti à ce moment-là, dans un continent loin de la Colombie, mais absolument à côté de toi, à côté de ton corps, à côté de ton pied, de tes pieds, hein, à côté de la terre. C'est ça l'essence, hein, de ce voyage. Voilà, je veux maintenant finir. Tu as fait, après de nous, tu as fait beaucoup d'expositions, ma belle. Hein? Non, désolée, hein, c'est pas habituel, hein, qu'un peintre commence avec des expositions, commence avec des performances. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire dans quel endroit tu as exposé après de nous, à l'espace 5 quartier de l'Opéra? Après, j'ai fait deux autres expositions dans des gros événements quand même, parce qu'avec d'autres artistes, hein, c'est des expositions collectives, à la galerie Mona Lisa, et dans le 7e, je pense que c'est ça, et près de la route Bac, le métro route Bac, voilà. Donc j'ai fait 2 expositions de plus. Là, je prépare la prochaine, et dans plusieurs endroits, parce que là maintenant, je vais développer des expositions en solo pour développer ce concept-là que je voulais faire, exposition, performance, concert, puisque t'as pas la todo. Donc il faut profiter. Donc voilà, donc là je suis très contente parce que j'ai réussi et comme ça les gens ils vont me comprendre peut-être mieux, parce que pour les personnes qui comprennent pas que je puisse faire de
de la musique, du théâtre, de la télévision, de la peinture, de la danse. Tout ça, les gens ils disent, mais elle sort de coq à l'âne. Eh bien non, tout ça c'est réfléchi et tout ça c'est vraiment bien ancré dans un seul et même projet. C'est de m'éprouver, de rentrer dans ma profondeur comme femme artiste, comme femme appartenant à cet univers, à cette terre, comme femme consciente, comme femme humanité. Et pour pouvoir dire mieux même le message et la mission que je considère que chaque artiste doit en avoir. L'artiste ne peut pas être léger. Aujourd'hui, surtout, on ne peut pas avoir de légèreté dans l'art parce que quand on est sur une scène, quand on est dans une exposition, on exprime beaucoup de choses et les gens ils sont à l'écoute beaucoup plus avec une espèce de sensibilité qu'on arrive à avoir auprès des gens plus qu'un politicien, hein, que quand il va arriver avec son discours de politicien, l'artiste il dit, il est entendu. Donc quand on a ces possibilités-là, on ne peut pas se permettre la légèreté. Donc ça me permet d'aller dans la profondeur de mon art. Je crois que tu présentes une chose que c'est très importante. L'artiste doit évoluer. Et tu as évolué. Hein? Et l'âge, ton expérience, tu es mère, tu es une femme complète. Hein? Ça, il faut le dire. Il faut le dire. C'est-à-dire que tu as évolué en tant qu'être humain, tu as évolué en tant que femme, et évidemment que ta recherche, c'est pour évoluer artistiquement et dans le monde de l'art. Et par rapport à ça, la femme artiste, la mère artiste, je voudrais quand même dire, parce que c'est quelque chose que je voudrais exprimer pour d'autres femmes artistes. J'ai beaucoup souffert pendant beaucoup des années, cette espèce d'accusation un petit peu, j'ai même perdu la garde de ma fille, parce que je suis une artiste et parce que la femme artiste, elle n'est pas sérieuse. C'est pas normal qu'une femme qui accouche, qui continue à faire cette tournée et tout ça, qui continue à travailler. Alors cette espèce de position de conscience, la femme artiste, elle peut être mère, elle peut être une mère responsable, c'est une mère qui part, qui vient, qui revient, et qui revient avec beaucoup plus d'amour pour ses enfants. Donc c'est pour dire, pour ce témoignage et de cette certitude que la femme artiste, elle est et elle vaut. Hein? Et qu'elle donne une richesse absolument incroyable à ses enfants. Parce que ton univers, c'est un univers avec une ampleur que peut-être des autres mères ne peuvent pas les donner. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Je crois que nous sommes d'accord et je crois que Jorge et moi, nous sommes absolument contentes, heureuses de pouvoir parler avec toi, Nancy, dans ce domaine de la peinture. Un nouvel chemin que se fera pour l'Amorillo. Jorge, je te laisse. Tu l'as très bien résumé, Victoria, tu l'as très bien exprimé. En fait, c'est simplement l'une de tous les visages différents qu'il y a Nancy Murillo. Cette fois, on a évoqué la peinture, son histoire, le comment du pourquoi. Et on veut te remercier pour avoir été avec nous cet après-midi ici à Paris-Plulière, dans les interviews de dimanche de Soumar Paris. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Victoria. Et à une prochaine dimanche. Merci à vous, à tous les auditeurs qui sont de l'autre côté en train de suivre cette émission. Bon après-midi à toutes et à tous et à bientôt. Aquí somos, aquí estamos, una emisión que se hace a partir de la participación de presencias de latinoamericanos hispanoparlantes en Europa, concretamente en Francia, y en el mundo, que se hace también dando espacio a los que no tienen voz, pero también promoviendo
esta participación cultural que tenemos cuando llegamos a estar fuera de nuestro país y a integrarnos a sociedades y a culturas completamente diferentes. Hemos visto que entonces sí podemos decir que África puede vivirse fuera de África, América se puede vivir fuera de América. Y esto nos da un enriquecimiento, pues, muy nutrido, una influencia también recíproca de la cultura en Francia y de nuestra cultura aquí para ellos, para todos. Pues bien, estamos ahorita ya con... vamos a romper también otro esquema. Estamos agradeciendo a todas las personas que nos han llamado. Michi de España, Jorge Fuentes del este de Francia, y dejamos la voz a Sofi Velázquez. Manuel Moreno también se te olvidó, que dijo que ya estaba listo para la emisión. Entonces esperemos, Manuel Moreno, que todo esté saliendo bien, que te ha parecido. Denos todos ustedes vuestra opinión para mejorar este programa que está hecho para ustedes, para que pasen un momento agradable y sobre todo un momento en el que aprendan cosas nuevas, se llenen de buena música, de buenas energías, para empezar la semana luego muy bien. Alors, pour conclure un peu l'interview qui a été faite il y a un petit moment, Juanito disait que il est assez important de dire qu'on peut vivre l'Afrique sans être en Afrique. En gros, comme on peut vivre n'importe quelle culture sans être dans le pays d'origine. Parce qu'au final, la culture, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on amène partout à l'intérieur de nos valises, peu importe où est-ce qu'on ira. On l'a toujours avec nous, cette culture qui nous appartient, non? Et on voulait aussi remercier notre auditoire, Manuel Moreno, Jorge Fuentes, et vous tous, en fait, qui nous écoutez et qui nous encouragez à continuer à faire cette émission. Et on attend vos commentaires pour rendre cette émission plus agréable pour vous. Une émission qui soit différente, qui puisse vous permettre d'apprendre de nouvelles choses et qui, bien sûr, vous permette de commencer la semaine emplie d'énergie, de bonne énergie, en fait. Pues bien, y vamos ahora a pasar en este momento a escuchar a Roque Robles, un marimbista mexicano que tocó en el muy grande Palacio de las Bellas Artes en México, porque estamos a punto de vivir una fiesta nacional allá en el terruño, en Mexic Rancho, como digo yo coloquialmente, pero también hay una serie de presencias aquí en Europa de nosotros los mexicanos, y bien, esto es con relación a una fiesta que se hace en el estado de Oaxaca que se llama la Guelaguetza. Entonces vamos a tener esta participación y después continuamos con nuestra emisión.
maestro Roque Robles